bienvenidas esta tarde a esta sesión de un tema en la que abordaremos un tema tan trascendental, tan controvertido y tan difícil como son los desafíos en el derecho de fronteras y la extranjería, las cuestiones de extranjería. Los procedimientos y los procesos migratorios han existido toda la historia. Sin embargo, parece un hecho que en la actualidad estamos en un proceso en el que se acrecentan estos movimientos y con ello también crecen las tensiones entre, por una parte, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y, por otra parte, el derecho de los estados pues para controlar sus fronteras, para controlar su soberanía. Es un tema que abordaremos de la mano de una ponente de primerísimo nivel, como viene siendo costumbre en sesiones de esta índole, facilitadas por la Facultad de Derecho de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Contamos con una abogada con casi 30 años de experiencia, doctora, por supuesto, en Derecho. Además, ha trabajado también en el turno de oficio, tanto de extranjería y asilo, como en materia penal. Y creo que es muy oportuno, ya que una de las últimas obras, si no me equivoco, tal vez la última, versa efectivamente sobre extranjeros en frontera y es un estudio jurídico práctico sobre el reconocimiento y la protección, bueno, y los límites de derecho de entrada en España. Muy buenas tardes, Susana Cuadrón. Buenas tardes, muchísimas gracias, Borja. Gracias a la UNIR por haberme dado la oportunidad de participar en este tipo de eventos que desde un punto de vista práctico me resultan y creo que os van a resultar a todos vosotros y a todas vosotras interesante. Así que también os doy las gracias por vuestra asistencia. He preparado una pequeña presentación que espero que podáis verla ahora en pantalla, un poco pues para centrar un poco el tema, habida cuenta de que se trata de un tema muy amplio y que dada su importancia habría que dedicarle pues varias ponencias, incluso casi una asignatura. Pero bueno, me voy a centrar en tres bloques. En primer lugar, voy a hacer referencia en relación al derecho de entrada en territorio español y por ende en territorio del espacio Schengen. Voy a hacer referencia también a los requisitos de entrada y las consecuencias de no cumplir con esos requisitos, que son dos consecuencias. Por un lado, la denegación de entrada y regreso al país de procedencia y por otro, que ya lo veremos en el ya uno, el tercer apartado, que son las devoluciones y las devoluciones en caliente concretadas en un espacio geográfico muy determinado que es Ceuta y Melilla. Al hilo de estos tres bloques, pues voy a hacer referencia a los derechos que asisten a los extranjeros, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer referencia a la diferencia que existe entre ciudadanos comunitarios y ciudadanos extranjeros. Los ciudadanos comunitarios no son ciudadanos extranjeros y los ciudadanos extranjeros son aquellos nacionales de terceros países que obviamente no son ni españoles ni pertenecen ni son nacionales de ningún estado de la Unión Europea. Entonces, si bien tanto a los ciudadanos comunitarios como a los ciudadanos españoles nos asiste el derecho fundamental a entrar en territorio español, que viene contemplado en nuestra Constitución en el artículo 19, conforme a lo establecido en nuestro Tribunal Constitucional ya desde las primeras sentencias que se dictaron con relación a la configuración del régimen jurídico de los derechos de los extranjeros, ya la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre la materia es del año 84,
Fijaos que en el año 84 no teníamos ni siquiera ley de extranjería. Nuestra primera ley de extranjería fue del 85. Bueno, pues bien, el Tribunal Constitucional en esta sentencia y en posteriores, principalmente en la sentencia en una sentencia, la 115 del 87, que es fundamental, es la columna vertebral del régimen jurídico de los extranjeros, y a partir de ahí todo el Tribunal Constitucional ha establecido toda la jurisprudencia en la materia, y posteriormente, bueno, pues relevante es otra sentencia en el 2005, y por último la sentencia, una sentencia de 236 del 2007. Se mantiene sin ningún género de dudas que los extranjeros no son titulares del derecho fundamental a entrar en territorio español, y que esa entrada va a quedar condicionada a una serie de requisitos. Obviamente, estos requisitos, como consecuencia de la entrada en España de la Unión Europea y, bueno, pues de la ratificación del acuerdo Schengen, y por supuesto tras la supresión de las fronteras exteriores dentro de todos los países miembros del espacio Schengen, se hacía necesario armonizar los requisitos de entrada tanto en territorio español como en el resto de los países. Entonces, en ese sentido, toda nuestra legislación sobre la materia que se contempla en la Ley Orgánica de Extranjería, la Ley 4/2000, y en el Real Decreto de Desarrollo, que es el Real Decreto 557 del 2011, para quien le interese, al final nuestra legislación lo único que ha hecho ha sido transponer las directivas sobre la materia, y se establecen unos requisitos que, como ya digo, son comunes a todos los países miembros del espacio Schengen. También tenemos que tomar muy en cuenta el Código Fronteras Schengen, que además es objeto de constantes reformas, sobre todo en materia de exigencia de visados a determinados países. Bueno, ahora voy a hacer referencia a la exigencia del visado y podré explicar con un poquito de más amplitud este tema. Bien. Con carácter general, tenemos que señalar que, excepto si concurre algún tipo de prohibición de entrada, algún tipo de razón de orden público, salud pública, o que el extranjero figure como no admisible en el sistema informático Schengen, si cumple con los requisitos que vamos a señalar ahora de forma muy escueta, porque no tengo el tiempo, pues podrá acceder a territorio nacional o al territorio de cualquiera de los Estados miembros del espacio Schengen. Se va a considerar que esa entrada es legal y que además su estancia conforme a dicha entrada también va a estar legal, y va a ser legal durante todo el tiempo que se encuentre autorizado a permanecer en territorio nacional. En cuanto a los requisitos, en primer lugar, el extranjero debe entrar por el lugar y la forma establecida legalmente. En primer lugar, en cuanto a los puestos fronterizos habilitados. El extranjero debe entrar por estos puestos fronterizos. En el caso de que no entre por estos puestos fronterizos, lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo los supuestos de llegada de extranjeros en pateras o a través de Ceuta y Melilla, la entrada se va a considerar ilegal, ¿vale? Porque no son puestos fronterizos habilitados. Un poco más adelante y en esta misma ponencia voy a abordar esa problemática y voy a explicar cuáles van a ser las consecuencias. Bien, entonces, primer requisito, lugar y forma de efectuar la entrada a través del puesto fronterizo habilitado. Segundo lugar, la exigencia de un visado.
siempre que se trate de nacionales, extranjeros nacionales de países a quienes se les exija ese visado de entrada para estancias de corta duración y, en todo caso, inferiores a 90 días naturales. Tenemos una serie de convenios bilaterales y multilaterales firmados con determinados países en los que se suprime la exigencia de visado para estancias de corta duración, como pueda ser, por ejemplo, pues prácticamente la mayoría de países latinoamericanos, tipo pues, Argentina, Chile, México, Estados Unidos también. El resto de países con quienes no se hayan firmado estos acuerdos de supresión de exigencia de visado, se les va a exigir un visado. El visado actualmente es uno de los medios más eficaces de control de flujos migratorios, entre otros motivos porque, en primer lugar, se solicita con carácter anterior a la entrada del extranjero en España. Es decir, que lo va a tener que solicitar el extranjero en los consulados españoles, en las demarcaciones consulares de su lugar de residencia habitual. Y ahí, en el consulado, se va a realizar un primer control a efectos de determinar si el extranjero va a cumplir o no esos requisitos de entrada. Por lo tanto, el consulado, previa a la expedición y a la concesión de ese visado, va a revisar, va a comprobar y va a controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Pero además es un sistema efectivo de control de flujos migratorios porque su concesión va a revestir un carácter no solo político, sino también un tanto discrecional. ¿Por qué? Porque los consulados, que al final dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores, van a conceder o van a denegar ese visado atendiendo a los distintos compromisos que mantenga España con los distintos acuerdos que haya firmado y también en función de otras políticas exteriores o políticas públicas o incluso políticas de inmigración, políticas económicas y políticas de seguridad ciudadana. Así se establece en nuestra ley orgánica. Por lo tanto, al final los consulados van a decidir en aplicación de este tipo de políticas, por ejemplo, si se encuentran con un número elevado de extranjeros de un país cuyo flujo migratorio sea intenso, pues aplicando cualquier tipo de política migratoria que en ese momento haya dictaminado el gobierno, pues podrá denegar este visado. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto al resto de requisitos, tenemos por otro lado medios económicos. Perdón, quería comentar. En el caso de aquellos ciudadanos de países a quienes no se les exija ese visado de entrada para estancias de corta duración, el control de estos requisitos de entrada se va a efectuar en frontera y van a ser los funcionarios encargados del puesto fronterizo quienes van a ejercer ese control y esa comprobación de esos requisitos. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a otro tipo de requisitos, pues tenemos los medios económicos. El extranjero que quiera entrar en España tiene que acreditar que dispone de medios económicos para su estancia en territorio español. Estos medios económicos son unos medios que vienen establecidos objetivamente en una orden pre-1282 a ver que lo tengo aquí, del 2007, en el que se establece que el extranjero que pretenda entrar en España
tiene que disponer de al menos el 10% del salario mínimo interprofesional por cada uno de los días que desee permanecer en España y por el número de personas que le acompañen. Y que en todo caso la cuantía mínima, con independencia del número de días que vaya a permanecer, es un equivalente al 90% del salario mínimo interprofesional, bien en moneda en euros o bien en moneda extranjero. ¿De acuerdo? Bien, para acreditar que cumple con estos medios económicos, pues bueno, el extranjero puede acreditarlo bien pues con tarjetas de crédito, cheques, cualquier certificado del banco en el que se establezca que tiene su tarjeta de crédito, un crédito X mensual, cualquier documento que sea obviamente verificable o que sea creíble. ¿De acuerdo? En todo caso, es un requisito muy objetivo y que es muy fácil de comprobar. Bien. Por último, otro de los supuestos que tiene que acreditar el extranjero es el motivo del viaje y la justificación de las condiciones de estancia en nuestro país. Este es uno de los requisitos más controvertidos, habida cuenta de que es el que es objeto de valoración por parte de los funcionarios que ejercen este control en el puesto fronterizo. En cuanto a la documentación que pueden presentar los extranjeros para acreditar este motivo, nuestra legislación no establece unos documentos tasados ni una lista exhaustiva de estos documentos. Sí que se indican determinados ejemplos, como pueda ser, por ejemplo, para viajes de turismo, pues obviamente un billete de ida y vuelta, reservas de hoteles, si forman parte de un grupo, de un circuito turístico, acreditar que forman parte de ese grupo, por ejemplo, pues reservas de hoteles en otros lugares de España o en otros países de Europa, o billetes internos de tren, de avión, etcétera. O, por ejemplo, si se tratan de viajes familiares, por motivos familiares, pues una carta de invitación, aunque, como ya os digo, no se establece que sean necesarios todos y cada uno de estos documentos, sino que el extranjero tiene la posibilidad de acreditar cuál vaya a ser el motivo de su viaje y las condiciones de estancia con cualquier documento. Será los funcionarios, como digo, del puesto fronterizo quienes valorarán esos documentos y determinarán si a la vista de ellos cumple o no cumple con las condiciones exigidas para acreditar que efectivamente está acreditado, valga la redundancia, el motivo del viaje y las condiciones de estancia. Otro de los motivos también es que se puede denegar por razones de salud pública y en el caso de que el extranjero tenga acordada una prohibición de entrada. Este tema, la prohibición de entrada, como va a dar lugar a una devolución, lo vamos a ver en el tercer bloque. Bien, en todo caso, el extranjero que se encuentra en el puesto fronterizo y que está siendo sometido a un control por parte del funcionario respecto del cumplimiento de estos requisitos, va a tener derecho, en el caso de que se vaya a proponer su denegación de entrada por incumplimiento de alguno o algunos de estos requisitos,
como consecuencia de una serie de derechos que se ven implicados en esta situación, como pueda ser el derecho a la defensa, que lo vamos a ver ahora, o incluso el derecho a la libertad deambulatoria, nuestra legislación ha previsto que se vea asistido y que se respeten sus derechos fundamentales como extranjero. Ya hemos visto que no tienen derecho fundamental a entrar en España y que para ello tienen que cumplir con una serie de requisitos. Pero el extranjero, cualquiera que fuera su situación en España, es titular de una serie de derechos fundamentales que se contemplan en nuestra Constitución, como es el derecho a la defensa. En este caso, aunque se trata de un procedimiento administrativo muy cortito, para poder acordar la denegación de entrada de un extranjero, se tiene que adoptar una resolución administrativa. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, el procedimiento se va a iniciar desde el mismo momento en el que el funcionario encargado del puesto fronterizo lleva a cabo el control y puede detectar que no cumple con alguno de los requisitos. Obviamente, el requisito económico es algo objetivo que se va a poder acreditar y que si no lo cumple, pues no lo cumple. La mayor parte de las denegaciones de entrada que se producen en frontera vienen determinadas por el incumplimiento del requisito de acreditar suficientemente el motivo del viaje y las condiciones de la estancia. Es un motivo un tanto genérico que, como ya os he comentado, está sometido a valoración y, por lo tanto, a que se puedan dictar resoluciones un tanto discrecionales. No digo que arbitrarias, porque no tienen por qué dictarse resoluciones arbitrarias, pero sí un tanto discrecionales en tanto en cuanto todos los documentos o todas las alegaciones que lleve a cabo el extranjero van a ser sometidas a la valoración del funcionario encargado del puesto fronterizo. Tras la entrada en vigor de nuestra ley orgánica 4/2000, como ya os he comentado, el legislador ha considerado que, habida cuenta de los distintos derechos que pueden verse implicados en esta situación, como es el derecho a defensa, el derecho a la libertad, ha decidido que el extranjero que se encuentra en esta situación tiene que ser asistido por un letrado, es decir, tiene derecho a su ejercicio a la defensa. Un letrado que será designado por el turno de oficio a través del Colegio de Abogados o bien un letrado particular. Este letrado estará presente en el momento que se le realice la entrevista y que se le tome declaración al extranjero en cuanto a al cumplimiento de los requisitos o la acreditación del cumplimiento de estos requisitos y además podrá interponer los recursos que ahora vamos a comentar. El procedimiento de denegación de entrada, como os he comentado, se inicia técnicamente hablando, y así ocurre en la práctica, desde el momento en el que el extranjero es apartado físicamente del puesto fronterizo, aguarda en las dependencias policiales fronterizas habilitadas para ello, para ser entrevistado nuevamente y determinar si cumple o no cumple con estos requisitos. Bien, este proceso, como he dicho, tiene que, aunque es un procedimiento muy cortito, muy escueto y además que se produce en un periodo de tiempo muy corto,
ha de respetar y cumplir con todas las garantías procesales que le asisten al extranjero y especialmente todas las que se contemplan en el artículo 24 de nuestra Constitución. Estas garantías y derechos son, por supuesto, el derecho a ser asistido por un letrado, el derecho a ser asistido por un intérprete, si no entiende o no habla el idioma español, derecho a que se le dé traslado del informe o propuesta sobre su posible denegación de entrada por no cumplir con los requisitos, el derecho a que esta denegación sea acordada mediante una resolución administrativa motivada, es decir, que se tiene que explicar el por qué no se le permite la entrada en España y además se le tiene que informar de todos los recursos que puede interponer, plazo y la autoridad ante quien deban formalizar. Bien, la figura jurídica de la denegación de entrada, que no quiero que se me olvide, a pesar de tener este marcado carácter administrativa, no es un procedimiento sancionador. El extranjero no comete ninguna ilegalidad, él va a entrar por el puesto fronterizo, sin embargo no cumple alguno o algunos de los requisitos. Entonces la legislación de extranjería dice, bueno, pues si usted ha entrado por el puesto fronterizo, tiene que cumplir unos requisitos, no los cumple, pues no le voy a dejar entrar. Bien, de acuerdo. ¿Qué va a conllevar esta denegación de entrada? El regreso al país de procedencia. Pero ello no supone ninguna sanción. ¿Esto qué quiere decir? Que si después de, yo qué sé, un mes, 2 meses, una semana, el extranjero vuelve a España y ya cumple con los requisitos, se le va a tener que dejar entrar, siempre que cumpla con los requisitos, obviamente. Es decir, que por el mero hecho de haber intentado entrar y no cumplir los requisitos, no se le va a imponer ninguna sanción, ni de prohibición de entrada, ni ninguna similar. ¿De acuerdo? Bien. El regreso al país de procedencia se tiene que realizar de forma inmediata, si se puede, y en todo caso en un plazo no superior a 72 horas. Durante este tiempo el extranjero debe permanecer en dependencias fronterizas habilitadas al efecto y vamos a ver ahora qué tipo de recursos se pueden interponer. Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y cabe la interposición de un recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la notificación, pero la interposición de este recurso realmente no tiene ningún tipo de efectividad. ¿Por qué? Puesto que aunque el letrado que estemos asistiendo ahí quiere interponer el recurso inmediatamente, es un recurso que no va a paralizar el regreso. Aunque se solicite algún tipo de medida cautelar de las contempladas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común, tampoco se va a permitir, tampoco va a paralizar el regreso. Bueno, me acabo de dar cuenta que son las 5:30 y me queda un montón de cosas. Voy a ver si acabo rápido. Bien, pues como este recurso no tiene ningún tipo de efectividad, ¿qué cabe? Cabe, afortunadamente, y tras el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial del año 2007, se permite que en estas situaciones se pueda interponer medidas cautelarísimas, bien ante el juzgado de instrucción o bien ante el juzgado de lo contencioso. Se interpondrán ante el juzgado de instrucción en el caso de que nos encontremos en momentos, en días y horas que no sean hábiles. Entonces, en este caso, el abogado lo que tiene que hacer es inmediatamente interponer la medida cautelarísima si considera que este extranjero cumple con todos los requisitos
y se va a adoptar una medida cautelar por parte bien del juzgado de lo contencioso o bien por parte del juzgado de instrucción, en el que o bien acuerda que se deje en suspenso el regreso hasta que se conozca sobre la medida cautelar, o bien pues no adoptarlo. Si lo adopta, si decide dejar en suspenso ese regreso, se tendrá que comunicar al puesto fronterizo de forma inmediata. ¿Para qué? Pues para evitar que se produzca inmediatamente el regreso del extranjero al país de procedencia. Y hasta que se decida, esta medida además se va a adoptar sin audiencia a la administración, pero sí que requiere en el plazo de los 3 días hábiles siguientes que bueno, pues que por parte del juzgado de lo contencioso se siga manteniendo o no. Si se mantiene, pues ese regreso se va a paralizar y el extranjero va a poder entrar en territorio español. Bien, en cuanto a la figura de las devoluciones, lo voy a decir todo súper rápido. La devolución caben dos posibilidades de adoptarlas. En el caso de que el extranjero pues pretenda entrar en España y se haya adoptado una prohibición de entrada que se encuentre en vigor por haber sido expulsado previamente, es decir, una orden de expulsión conlleva una prohibición de entrada por un periodo de tiempo que puede ir entre 3 a 5 años con carácter general o de forma excepcional por determinadas razones de orden público, seguridad nacional y demás, puede ampliarse hasta 10. Bien, pues si el extranjero quiere entrar a España y tiene en vigor esa prohibición de entrada, no se va a iniciar ningún expediente de expulsión, sino que directamente se va a adoptar una medida que es la devolución, con el reinicio del cómputo de prohibición de entrada. Lo que conlleva que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otros juristas, consideremos, a pesar de que siempre se ha mantenido que no lo es, yo entiendo que se trata de una medida sancionadora. En este caso, también el extranjero va a disfrutar de los derechos que hemos comentado anteriormente. Pero lo más interesante, y es lo que menos tiempo voy a tener, es el tema de qué ocurre cuando los extranjeros pretenden entrar ilegalmente por puestos habilitados, o perdón, por puestos no habilitados. Bien, tenemos dos supuestos. Que se entre por patera, por ejemplo, en este caso, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encargados de la custodia de las costas y fronteras que hayan interceptado en la inmediación de la frontera tratando de entrar ilegalmente al extranjero, les van a conducir ante dependencias de la Policía Nacional para que se les identifique y se inicie el consiguiente procedimiento de devolución. Es muy importante porque se identifica a los extranjeros y se va a poder determinar si estamos ante posibles solicitantes de asilo o ante menores o incluso ante mujeres embarazadas, etcétera. En estos casos, al identificarles, se va a poder iniciar el procedimiento que corresponda. Si no son solicitantes de asilo ni menores, pues evidentemente se va a iniciar el procedimiento de devolución, va a ser asistido igualmente por un abogado, etcétera, etcétera. Si son solicitantes de asilo, pues esa devolución quedará en suspenso hasta que se decida sobre ese procedimiento de asilo. ¿Qué ocurre en Ceuta y en Melilla? Bien, pues en Ceuta y Melilla, tras la adición a través de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, que introduce la disposición adicional décima, la ley 4/2000, que es nuestra ley de extranjería,
se establece la posibilidad de que los extranjeros que sean detectados precisamente en la línea fronteriza de Ceuta y Melilla, esta devolución, denominada devolución en caliente, solo se va a poder aplicar a aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentren en Ceuta y Melilla. Pues bien, en este caso se va a poder impedir su entrada ilegal en España mediante la devolución inmediata de ese extranjero. En este caso, ¿qué ocurre? No se va a iniciar ningún tipo de procedimiento de devolución, no se va a identificar al extranjero y no va a poder estar asistido ni por ningún letrado ni por ninguno de los derechos que les asiste. Esta disposición adicional décima, lo que quería comentaros principalmente es que fue objeto de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pero también se recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las sentencias dictadas por ambos, primero la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 20 y posteriormente también en el 20, pero en el mes de noviembre por el Tribunal Constitucional, bueno, determinan que este tipo de devoluciones no son ilegales, no son anticonstitucionales, no vulneran por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el que se contemplan la prohibición de las devoluciones colectivas y tampoco vulneran el artículo 13 del convenio en el que se el derecho a un ay, no me da ni cuenta aquí, perdón, tenía aquí un papel, perdón. Eh, el derecho a un recurso eficaz. El Tribunal Constitucional, en la misma línea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera que estas devoluciones también son legales en tanto en cuanto se tienen que interpretar en el sentido de que sean respetados los derechos fundamentales de los extranjeros y exista un verdadero control judicial. En realidad, en tanto en cuanto estas devoluciones no son objeto de un procedimiento administrativo, no se puede identificar al extranjero, evidentemente no se van a poder respetar esos derechos fundamentales y además tampoco van a poder estar sometidas a ningún tipo de control judicial. Bueno, he acabado. Siento muchísimo que me he extendido más de lo previsto y bueno, pues cualquier duda, preguntas que tengan, por favor. Bueno, pues Susana, lo primero, muchísimas gracias por acudir, por venir. La verdad es que tenemos pues un par de decenas de consultas que lógicamente por los tiempos pues no nos darán tiempo. Voy a Ya, tratar lo siento. de pasarte algunas. No, ni mucho menos. El tema lo merece. Nos preguntaban en un caso las medidas que crees que se pueden tomar para evitar las solicitudes de asilo fraudulentas y bueno, ¿y qué medidas se podrían utilizar para garantizar la tutela de los que realmente tienen pues un fundamento, tienen un derecho de asilo real? Bueno, respecto a las solicitudes de asilo fraudulentas, no podemos saber si realmente lo son o no lo son. Yo me imagino que se refieren a aquellas solicitudes de asilo que están fundamentadas básicamente en motivos bueno, pues económicos o bueno, pues en cualquier otro motivo que no forma parte de la protección internacional y que queda fuera de los motivos. Evidentemente, eso no se puede controlar. Es decir, el solicitante de asilo solicita
Lo que sí que se puede controlar es que la persona de la oficina de asilo y refugio que va a revisar esa solicitud, si a priori puede verificar que no entra dentro de ninguno de los motivos de concesión de esa protección internacional, pues inadmitirá trámite. Entonces, esa inadmisión a trámite en frontera es eh, muy rápida, porque en cuestión de escasamente 4 días hábiles se puede decidir esa admisión o inadmisión a trámite y en ese caso, pues si se inadmite a trámite, cabe un reexamen que se hace en un plazo de 2 días y el máximo tiempo que puede estar el extranjero en frontera hasta que se admite o se inadmite a trámite es de 10 días. Pero desde el momento que el extranjero pide protección internacional en frontera, se tiene que tramitar, con independencia de que luego se inadmita a trámite. Y en cuanto a la forma de identificar a estas personas y poder determinar si efectivamente son verdaderos solicitantes de protección internacional o son menores, pues es el proceso que hemos visto, aplicar la ley de extranjería a todos los supuestos. Es decir, identificas a esa persona, si es solicitante de asilo, le vas a dar traslado y vas a iniciar el procedimiento, o si son menores, los pondrás a disposición del organismo encargado de la tutela de los menores no acompañados, pero si no se encuentra o si es una mujer embarazada en riesgo y demás, pues bueno, pues tampoco se va a proceder a la devolución. En el resto de los casos, pues se inicia un procedimiento administrativo y finalmente se acordará la devolución y se llevará a cabo y se ejecutará la devolución. Con lo cual, si se aplica el procedimiento administrativo tanto en Ceuta y en Melilla como en cualquier otro puesto fronterizo de devolución, pues se va a poder identificar que no cumple con requisitos si no es solicitante de asilo ni es menor, pues se acuerda la devolución, pero al menos le has dado la oportunidad a ese extranjero de poder identificarse y hay un control sobre esa actuación. ¿Alguna pregunta más? No sé si ha quedado claro, ¿quieren que lo explique más? Yo creo que sí. Te voy a hacer una pregunta muy rápida por los 2 Sí, minutos que nos quedan. sí, lo Nos pre siento. No, no, en absoluto. Nos preguntan en el marco de la legalidad internacional, por una parte, si es legal que un país, en este caso España, pague a un tercero para una gestión de fronteras más allá de su propia frontera natural, y si, además de esto, la frontera sur que tiene España y la Unión Europea en la zona del Sahel, si eso tiene algún marco jurídico o no, o es algo muy particular Bueno, nuestro. política migratoria común comunitaria, obviamente. Sí, se está pagando a Libia, se está pagando en la frontera sur, se está pagando a Turquía. Frontex, sí, tenemos la legislación relativa a Frontex, sí. Ese es el marco jurídico, normativa comunitaria y Frontex. Correcto. Luego, Mu moralmente, es otra cuestión, porque Libia es un país que no respeta los derechos humanos. Y bueno, en fin, eso ya es tema para otro debate total, pero sí, tenemos ahí Frontex que está actuando también en Mauritania, en la frontera sur, básicamente Mauritania-Libia, y por parte de los estados europeos más del norte a través de Turquía. Muy bien. Pues, Susana, muchísimas gracias Pues nada, lo por siento de tu verdad que presentación. Eh, nada, a agradecer también a todos las asistentes, los asistentes, tanto los que lo estáis viendo ahora mismo en directo como los que lo veréis grabado, y nada más que veros en un futuro en las clases de la Facultad de Derecho de UNIR. muy bien, muchas gracias, buenas tardes.